pensarlo en su vida? ¿Sí? ¿Están listos? Gracias, Señor Jesús. Gracias en esta noche por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, que hemos sentido tu presencia, Señor. Y tú has sido muy bueno con nosotros, Señor. Tú has sido muy bueno con nosotros. Hemos sentido tu gloria, tu presencia, y sabemos que tú estás aquí. Sabemos, Señor, que tú estás aquí con nosotros, y sabemos, Señor, que este mensaje, Señor, nos va a mover a hacer tu voluntad. Nos va a mover, Señor, a escuchar tu voz. Nos va a mover, Señor, a ser dirigidos por ti, Señor, y hacer ese cambio que tú deseas que cambiemos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede ocupar su lugar en esta tarde. En esta noche yo le he titulado este mensaje ACDC. ACDC, antes de Cristo y después de Cristo. Fíjese que en la historia de la humanidad, vemos esto, ACDC, antes de Cristo, después de Cristo. Por ejemplo, cuando usted ve cuando vemos los libros de historia, vemos que en los libros de historia vemos esto: antes de Cristo pasaba esto, y después de Cristo pasaba esto. O incluso en la ciencia, en los libros de ciencia también nos vemos, ¿no? En la ciencia nos dice que antes de Cristo las cosas eran de una manera, después de Cristo las cosas eran de otra manera. Por ejemplo, también lo enseñan en la escuela. Nosotros vemos en la escuela esto, ACDC, antes de Cristo y después de Cristo. Y como que esto, antes de Cristo y después de Cristo, es un parteaguas. Es un parteaguas en la historia de la humanidad, porque había muchas cosas antes de Cristo, y vemos cómo después de Cristo cambian las cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos que antes de Cristo se construyó la muralla china, y los chinos construyeron esta muralla grande como para que no los invadieran, o para que otros pueblos no entraran a su ciudad, no entraran a su territorio, y era una manera como de protegerse de otros pueblos. Pero después de Cristo, hoy vemos, por ejemplo, que China está en todas partes, ¿no? Tú ves la herramienta, tú ves muchas cosas que utilizamos en la casa, en el hogar, y vemos que está Made in China, ¿no? Hecho en China. Y China ya abrió las puertas, ¿no? De su ciudad, y ahora China abrió las puertas al mundo, y ahora en la mayoría del mundo, o muchos países del mundo, tienen comercios con China, ¿no? Por ejemplo, antes de Cristo, vemos que antes de Cristo los babilonios inventaron los mapas, ¿no? Inventaron los mapas para viajar, y los inventaron así de cuero, los plasmaron en piedra o en cueros de animales, y fueron avanzando, y fueron modernizando eso, y vemos ahora que después de Cristo, ahora tenemos un aparato que nos dirige, nos habla una vocecita y nos dice: dobla a la derecha, dobla a la izquierda, y aún así, si nos equivocamos, nos dice: redireccionando la ruta para llegar a tu destino, y no nos deja equivocarnos, y nos lleva al destino que queremos llegar, ¿no? Y eso pasó después de Cristo. O, por ejemplo, antes de Cristo vemos la construcción de las pirámides. Los egipcios construyeron estas grandes pirámides, y los faraones construyeron esto, y en aquellos tiempos eran edificios impresionantes. Incluso están catalogados como una de las 7 maravillas, estas pirámides. Pero después de Cristo vemos que el hombre ha construido rascacielos, y se les llama rascacielos porque son edificios de más de 50 pisos que llegan hasta el cielo. Incluso hay edificios que cuando estás en lo más alto del edificio, logras ver las nubes así abajo, de los grandes que son. Entonces, ¿cómo ha habido estos cambios, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, fíjese que antes de Cristo, por ejemplo, los chinos ya practicaban la odontología, es decir, ya sacaban muelas, pero de una manera bien rústico, ¿no? Bien rudo, bien cavernícola, ¿no? Allí con unas pinzas o algo, pero ellos ya empezaban a practicar
ciertos aparatitos para enderezarte la mandíbula, para enderezarte la dentadura, o incluso te pueden quitar todos los dientes y poner una dentadura nueva, ¿no? Y todo eso avanza después de Cristo. Por ejemplo, vemos que antes de Cristo la humanidad creía que el mundo era un plato redondo, y estaba flotando ese plato redondo. Y bueno, fue hasta los tiempos de más o menos de unos 530 antes de Cristo, ya los griegos creían que el mundo era redondo. Y después de Cristo, ¿qué vemos después de Cristo? Que después de Cristo, hoy la ciencia ya se le hace muy fácil, ¿no? Ya incluso los niños esto se les hace muy de kinder, muy de principiantes. Ya hacen maquetas con el sistema solar. Incluso la ciencia después de Cristo ha avanzado tanto que ya ha puesto satélites alrededor del globo terráqueo, de tal manera que hacen cálculos matemáticos que aunque la Tierra esté girando, los satélites están allí, y por eso nosotros tenemos señales, ¿no? del teléfono. Porque después de Cristo han cambiado muchas cosas, ¿no? Antes de Cristo se creía que el sol giraba alrededor de la Tierra, y hoy, después de Cristo, la ciencia ya ha descubierto que es la Tierra que gira alrededor del sol. Y es que mire, este ACDC, antes de Cristo y después de Cristo, cambió la historia de la humanidad, cambió la historia de la ciencia, cambió incluso la historia de las personas individualmente, cambió la historia de las personas en lo individual. Por ejemplo, vemos a un hombre llamado Pablo, ¿no? A un hombre llamado, Pedro, ¿no? Pedro, cuando vemos la vida de Simón Pedro. ¿Recuerda usted que cuando Pedro está con Jesús en la barca, o Jesús está con Pedro en la barca y están pescando, y de pronto Pedro ve un milagro maravilloso del Señor, y Pedro le dice, cuando vio esto, le dice: Señor, lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. O sea, Pedro, cuando vio a Jesús y reconoció que era el Señor y sabía que era el Señor, Pedro se sintió tan indigno, Pedro se sintió tan pecador, Pedro se sintió tan sucio que dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, no estés cerca de mí. Y el Señor le dice: Simón, tranquilo, Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Así que llegan a la orilla, dejan las redes, dejan las pescas y empiezan a seguir a Jesús. Y ese fue un parteaguas de Pedro. Fue un parteaguas de Pedro. Antes de Cristo, Pedro era un hombre aguerrido. Antes de Cristo, Pedro era un hombre iracundo. Pedro era un hombre voluble. Un momento estaba bien, otro momento estaba mal. Pedro era un hombre inestable emocionalmente. A veces estaba de buenas, a veces de malas. Reaccionaba impulsivamente. Pero cuando tiene el encuentro con Cristo, cuando se encuentra con Cristo en la barca, Pedro reconoce que él es indigno, pero recibe el perdón y la gracia de Dios. Y entonces el Señor lo cambia, y la vida de Pedro no fue igual después de que conoció a Cristo, de tal manera que por la predicación de Pedro, más de 3,000 personas se convirtieron en el mismo momento. Entonces, si alguien hubiera conocido a Pedro antes de Cristo y le hubieran dicho: oye, ese hombre va a ser un predicador, un grande predicador, todo el mundo se hubiera reído: ¿qué? ¿Estás loco, Pedro? No, Pedro, ¿qué va a andar siendo? Si Pedro, mira, es tan voluble, Pedro tan inestable, Pedro tan informal, Pedro, no, hombre, que Pedro va a ser un predicador. Pero cuando Pedro tiene un encuentro con Cristo, Cristo le cambia la mente, Cristo le cambia el corazón, y después de Cristo, Pedro es un predicador. Pedro es un hombre que escribe una carta a una iglesia. Pedro es un hombre que exhorta a la iglesia. Pedro es un hombre usado por Dios. Pedro es un hombre que aún su sombra sana a los enfermos. Pero eso sucedió después de Cristo. Oye, ¿qué decimos de este hombre llamado Pablo? Pablo nos dice quién es él.
Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Miren, este era Pablo. Antes de Cristo, Pablo era un hombre violento, era un hombre malo, era un hombre cruel, era un hombre que por su religión estaba dispuesto a matar, era un hombre que por su religión estaba dispuesto a hacer daño a aquellas personas que pensaban diferente a él. Era un hombre que era tan malo que con tal de obtener lo que él quería, no le importaba ir. Dice la Biblia que se metía a la casa de las personas y los sacaba de las greñas y los arrastraba con tal de obtener su objetivo, destruir la iglesia. Pero continúa diciendo Pablo, dice, yo superaba ampliamente a mis compañeros judíos en mi celo por las tradiciones. O sea, Pablo por su tradición, por su religión, hacía cosas crueles en nombre de la religión, hacía cosas feas, dañaba gente con tal de seguir su religión. Y luego dice Pablo, así que todo lo que ahora sabe, ahora viene a Pablo después de Cristo, todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. Y la gente decía esto de Pablo: el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Así que Pablo tiene un encuentro con Cristo. Pablo va en el camino, Pablo va caminando y Pablo se encuentra con Cristo y le dice: Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Cristo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Una cosa te es darle golpes al aguijón. Y entonces Pablo tiene el encuentro con Cristo y el Señor le dice: ve y ve a qué lugar, enciérrate en esa casa porque necesito tratar contigo. Y Pablo se encierra en esa casa, Pablo se encierra y Pablo no sale. Y Pablo ahí pasa un tiempo ahí meditando y pensando, reflexionando en toda su religión que él tenía. Y es que en ese momento Pablo tiene un encuentro con Cristo, que Cristo le cambia la mente, Cristo le cambia el corazón, Cristo le cambia su forma de pensar, de actuar. Y ahora Pablo es un defensor de la fe. Ahora Pablo predica a Cristo. Ahora Pablo defiende a la iglesia. Ahora Pablo es perseguido. Ahora Pablo es apedreado. Ahora Pablo demuestra amor a sus enemigos, a sus perseguidores, demostrando que Cristo es real. Pero eso sucedió después de Cristo. Oiga, ¿y qué decimos de María Magdalena? Mire quién era María Magdalena. Mire lo que dice la Biblia de María Magdalena. Recuerda la escena cuando Jesús resucitó. María Magdalena está llorando y está diciendo: se llevaron a mi Señor, ¿dónde lo han dejado? Ella piensa que su Señor está muerto, está sepultado. Se encuentra con que la tumba está abierta. Y María Magdalena entra a la tumba, no ve la tumba vacía, ve los lienzos, las vendas allí enrolladas, las ve allí, ve la tumba vacía. Y ella sale y ella está allí, en el jardín de aquel panteón, está llorando amargamente. ¿Dónde se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde lo han dejado. Se han llevado a mi Señor, ¿dónde lo han puesto? Y entonces, cuando Jesús resucita ese domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue, mire quién, María Magdalena. Pero escuchen lo que dice el autor: la mujer de quien Jesús empezó a hacer cosas pareciera ser que sin chiste, tan insignificantes. Una cervecita no me caía mal, una fiestecita no me caía mal, o un
chiste grosero por aquí y por allá, no tiene nada de malo. Hacer un poco de crítica, un poco de chiste. Porque cuando viene Cristo y encuentra a María Magdalena y reprende a aquellos espíritus tienen que salir fuera en el nombre de Jesús, porque Cristo es más poderoso que cualquier demonio. ¿Cuántos dicen amén? Así que, eso no es. Así que vemos que tienen este encuentro con Cristo, es libre, y entonces María se convierte en la primera evangelista, en la primera que da las buenas noticias. Es María Magdalena la primera que da al Señor resucitado, porque le dice, María, mujer, ¿por qué lloras? Es que ella pensaba que era el jornalero, el jardinero del panteón. Es que se han llevado, no sé yo, no sé dónde, pero si usted sabe, dígame dónde lo puso, yo voy, yo voy allí, a aquel lugar. Y entonces le dice, María, y María reconoce su voz y le dice, Raboni, que traducido es maestro, y entonces se le quiere lanzar a los pies, besar, y dice, no me toques, aún no estoy glorificado, dile a mis hermanos que los espero donde les dije en Galilea, allá los voy a esperar. Y María fue la primera que lo vio resucitado, y la que fue a decirles a los discípulos, el Señor ha resucitado, el Señor vive, Él es Dios, Él es el Señor. Es la primera evangelista. Pero vemos en María Magdalena un antes de Cristo y un después de Cristo. Y es que mira, escucha esto. Ellos fueron cambiados porque tuvieron un encuentro con Cristo. Ellos fueron cambiados porque tuvieron un encuentro con Cristo. Y es que, amado, si tú y yo no tenemos un encuentro con Cristo, las cosas se hacen a medias. La vida cristiana se vive a medias. Ser un hijo de Dios se vive a medias. Ser un líder de Dios se vive a medias. Ser un buen esposo, una buena esposa se vive a medias. Ser un buen padre se vive a medias. Ser dar testimonio se vive a medias. Porque si no tenemos un encuentro con Cristo, entonces la vida se vive a medias. Mire qué tremendo es. Porque el Señor nos da promesas divinas. El Señor nos da promesas divinas. El Señor quiere darnos un nuevo nacimiento. Cristo quiere darnos un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y mire, eso se lo dice a un religioso. Porque un religioso, un líder religioso, que en la noche va a escondidas, porque él no quiere que nadie sepa que va a buscar a Jesús, y tiene mucho prestigio, tiene mucho dinero, tiene mucho poder, tiene mucha fama, tiene un renombre, tiene buena casa, tiene buena posición. Así que él no está dispuesto a perder, no quiere perderse de esos privilegios que él tiene. Así que va a buscar a Jesús de noche y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le dice, te digo la verdad, Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo,
no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios en las cosas que te rodean. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes actuar conforme al reino de Dios. Porque para que tú puedas actuar conforme al reino de Dios, para que tú puedas vivir conforme al reino de Dios, para que tú puedas actuar conforme al reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, Señor, pero ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo sucede? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Escuche esto, porque lo que le voy a decir es bien, lo que te voy a decir, esto va a marcar tu cristianismo. Tiene que marcar tu cristianismo. Tiene que marcarte. Porque escucha esto. Podremos tener las mejores instalaciones. Podremos crear programas, los mejores programas. Podemos tener un excelente grupo de alabanza. Podremos tener un excelente equipo. Podremos tener excelentes estudios bíblicos. Podemos tener excelente educación cristiana. Puedo yo trabajar y mejorar mi predicación para darte unos buenos mensajes que te gusten, mensajes que te llenen. Podemos tener los mejores líderes en la iglesia. Pero ¿sabes algo? La vida espiritual, ¿sabes? El ser humano solo puede reproducir cosas humanas. El ser humano solamente puede reproducir cosas humanas, es decir, que lo que hacemos es humano y se puede quedar ahí si no pasa al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es dejar que el Espíritu Santo haga en ti una nueva criatura. Si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos haga una nueva criatura, entonces solamente seremos cristianos a medias. Necesitamos clamar y pedirle, Espíritu Santo, hazme nacer de nuevo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo. Porque, amado, venir a la iglesia, decir que somos cristianos y seguir viviendo como el mundo vive, seguir actuando como el mundo actúa, seguir pensando como el mundo piensa, seguir hablando como el mundo habla, seguir actuando, me la paga, pues hace esto, pues ahora va la mía, y seguir vengándonos y seguir haciendo esas cosas. ¿Sabe qué? Estamos viviendo como el mundo, y eso significa que no hemos nacido de nuevo. Tú necesitas un encuentro con Cristo y que Cristo te haga nacer de nuevo. Tú puedes venir aquí y cantar, tú puedes venir aquí y aplaudir, tú puedes aquí levantar tus manos, tú puedes venir aquí y ofrendar, tú puedes asistir a todas las reuniones, pero si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, no puedes ver las cosas espirituales. Si no has nacido de nuevo, no podrás distinguir de lo de Dios y de lo que no es de Dios. Si no has nacido del Espíritu. Y es que el nuevo nacimiento no lo da un pastor, no lo da una iglesia, no lo da una denominación, no lo da una organización, no lo da una buena predicación, no lo da un buen mensaje, no lo da una buena música. Nacer de nuevo lo da el Espíritu Santo. Es el que hace nacer de nuevo a las personas. Y para eso tú necesitas entregarte a Él. Necesitas rendir tu corazón al Señor y decirle, Señor, necesito nacer de nuevo.
ayúdame a nacer de nuevo. Y es muy fácil distinguir si has nacido de nuevo o no. Piensa en cómo piensas, piensa en cómo actúas. Piensa cómo reaccionas ante las circunstancias. Si tú reaccionas con venganza, quiere decir que algo anda ahí. Si tú reaccionas con groserías, es decir que algo anda mal ahí. Si tú reaccionas con envidia, quiere decir que algo anda mal ahí. Si tú reaccionas con orgullo, quiere decir que algo anda mal ahí. Si tu forma de vivir es igual a de los que no conocen a Cristo, es que no has nacido de nuevo. Necesitas que el Espíritu Santo te haga nacer de nuevo. Por eso que la Biblia dice, la Biblia nos enseña que el cambio de vida, escucha esto, el cambio de vida es señal. El cambio de vida es una señal que Cristo habita en la persona. Hermano, yo no puedo decir, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, si yo sigo mintiendo y sigo pecando y sigo diciendo y sigo explotando mi carácter y sacando a luz mi carácter y hacer y deshacer y dañar y ofender y no pedir perdón, entonces Cristo no está en mi vida. Yo necesito que Cristo habite en mí. No significa que somos perfectos, no significa que como cristianos vamos a andar allí siendo perfectos, no. Claro que cometemos errores, claro que fallamos, pero un hijo de Dios, un verdadero cristiano, pide perdón, se arrepiente y busca mejorar porque tiene el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es por eso que la Biblia dice, eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces nosotros empezamos a mostrar, yo tengo una nueva vida. Yo empiezo a cuidar mi nueva vida. Es por eso que venimos a la iglesia. Es por eso que venimos a las reuniones. Porque necesitamos que la palabra de Dios nos enseñe a cómo vivir esta nueva vida. Pero si yo vengo a la iglesia y sigo viviendo como vivía antes de Cristo, es que no he tenido un encuentro con la cruz, no he tenido un encuentro con Cristo y mi vida sigue igual o peor antes de Cristo. Necesito un encuentro con Cristo para que Cristo comparte aguas en mi vida y en mi vida se vea antes de Cristo y después de Cristo y que Cristo sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Así que los que pertenecen a Cristo buscan vivir como Cristo, porque Cristo les ha cambiado la vida. Y es que mire, el cambio de vida es influida por la obra de Dios en la persona, por la obra del Espíritu Santo en la persona. Allí consiste el cambio de vida. Cuando tu vida es influida, cuando tu vida es influenciada por Dios. Porque mira, todos tenemos malos pensamientos, pero el Hijo de Dios detecta esos pensamientos y, como dice la palabra, los lleva cautivos a la obediencia de Cristo. Dice, no pensamiento, no cerebro, tu mente, tú perteneces a Cristo. Y empiezas a recitar un texto. Empiezas a recitar un texto que hable de la bondad. Mas el Espíritu de Dios es bondad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Y entonces empezamos a memorizar la palabra, porque cuando tú memorizas la palabra de Dios cambia tu mente, tu vida y la alinea al pensamiento de Cristo. Todos tenemos mal carácter, todos tenemos un carácter, y a todos nos ha explotado el carácter en algún momento. Pero un verdadero hijo de Dios, una persona que realmente ha nacido de nuevo, lleva ese carácter a Cristo y dice: Señor, aquí está mi carácter. Mira, Señor, cambia mi vida, cambia mi corazón. No quiero reaccionar así, no quiero comportarme así, Señor, aquí está mi vida. Y le entregamos al Señor, doblamos nuestras rodillas, nos humillamos y le permitimos a Cristo influir en nuestras vidas. Miren lo que dice la Biblia: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es decir, nosotros somos salvos no porque seamos muy buenos, no porque nos portemos muy bien, no por las obras, las buenas obras que hagamos. No somos salvos por eso. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Mire, somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice que Él nos ha creado de nuevo en Cristo Jesús. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz y Él resucita, al aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal, Él empieza a trabajar en ti, Él empieza a trabajar en tu vida y Él empieza a inyectar en tu mente hacer cosas buenas. Entonces, es bien fácil detectar cuando uno ha nacido de nuevo, ¿no? Porque cuando uno nace de nuevo, el cristiano que ha nacido de nuevo, cuando es tentado a hacer cosas malas, el Espíritu Santo inmediatamente llega a la mente y le dice: ¡Ey, ey, 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 ey! Mira lo que estás a punto de hacer. Lo que estás a punto de hacer me daña. Lo que estás a punto de hacer me lastima. Lo que estás a punto de hacer va en contra de mi voluntad. Y uno lo detecta y dice: ay, Señor, sí es cierto. Dios, perdóname, Señor. Señor, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer, Señor. Esto es injusto, Señor. Cuando uno es tentado a hacer esas cosas, el Espíritu Santo rápido viene y redarguye. Pero cuando uno es tentado a hacer cosas y uno actúa, entonces no hubo nadie que te detuvo. Entonces tú tienes que reflexionar y preguntarte a ti mismo: ¿realmente soy nacido de nuevo? ¿O solamente soy un creyente? Porque hay una diferencia entre un creyente y un cristiano. Un creyente es aquel que cree, que sabe que existe un Dios, que cree que hay un Señor, que cree que Jesús resucitó, pero no ha dejado que Cristo lo haga de nuevo. No ha habido un parteaguas antes de Cristo y después de Cristo. Un cristiano significa seguidor de Cristo. Un cristiano es aquel que ha dejado que Cristo cambie su mente, cambie su corazón, cambie su carácter, cambie su forma de hablar. Es aquel que ha nacido de nuevo porque el Espíritu Santo está en su vida. Así que ese es un hijo de Dios. Porque ellos fueron cambiados porque tuvieron un encuentro con Cristo. ¿Saben qué? Así que una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, ha nacido de nuevo en su forma de pensar. Una persona que ha tenido ese encuentro con Cristo ha nacido de nuevo en su forma de pensar. Busca pensar como Cristo. Y si tiene dudas, va a la Biblia, va a la palabra de Dios, va a los evangelios, va a la palabra y dice: ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo actuó el Señor en una situación así? Se pone a investigar cómo era aquel Jesús, cómo actuó Jesús, qué aconseja Jesús, qué mandamiento, qué manda Jesús.
a pensar como tú piensas. Ayúdame a actuar como tú actúas, Señor. Ayúdame a pensar como tú piensas. Y entonces ajusta su mente a la mente de Cristo. Y cuando llega la noche, Señor, ¿qué hice mal este día? ¿Qué me equivoqué, Señor? ¿Qué tengo que mejorar? Y empieza a pensar en todo aquello. Señor, perdóname porque te fallé en esta parte. Perdóname, Señor. Empieza a pedir perdón. Y empieza a agradecerle por las victorias. Gracias, Señor, por esta victoria. Porque aquí una victoria es por gracia. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo ha nacido de nuevo en su carácter. Busca actuar como Cristo. Busca en todo momento: Señor, quiero actuar como tú. Señor, quiero decidir como tú. ¿Qué harías tú? Yo quiero decidir lo que tú decidirías. Yo quiero caminar como tú caminas. Yo quiero ir por donde tú irías. Yo quiero actuar como tú lo harías, porque ha nacido de nuevo. En su mente y en su corazón está Cristo. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo deja que Cristo trabaje en su carácter. No se enoja cuando lo corrigen. No se enoja cuando lo exhortan. No se enoja cuando no se molesta cuando le enseñan. Lo agradece. Dice: gracias, porque sé que quieres ver mi crecimiento. Gracias, Señor, porque has puesto personas a mi lado para hacerme crecer. Y entonces quiere que su carácter sea como el de Cristo. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo se mete en oración con Dios y le dice: Cristo, cámbiame, cámbiame, transfórmame, renuévame. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo ha nacido de nuevo en sus emociones. No se deja llevar por el emocionalismo. Mientras, si todo está bien, gloria a Dios, todo está bien. Victoria. Y cuando las cosas están mal, ay, Señor. Entonces, ¿eres o no eres de Cristo? Si tú eres de Cristo, tú mantente firme en tu fe y deja que Cristo brille en tu vida. Deja que Cristo te dé la fortaleza. Deja que Cristo fortalezca tu fe y camina en la victoria que el Señor te da. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo une su corazón al de Cristo para servir. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo, su corazón perdona que lo lastime, el papá. Cristo me amó aunque yo lo lastimé, yo voy a perdonar. Cristo me perdonó aunque yo seguía rebelde, yo voy a perdonar a otros. Cristo tuvo misericordia de mí aunque yo seguía empeñado en mi pecado, yo voy a tener misericordia con otros. Cristo me dio oportunidad, así que yo voy a dar oportunidad a otros. Que un cristiano, una persona que ha nacido, que ha tenido un encuentro con Cristo, alinea su corazón al de Cristo. ¿Saben por qué? Porque para tener un verdadero cambio en nuestra vida necesitamos un encuentro con Cristo. Para que haya un verdadero cambio en nuestra vida necesitamos un encuentro con Cristo. Mujer, no puedes seguir con críticas y chismes. Necesitas nacer de nuevo. Hombre, no puedes seguir adulterando, viendo otras mujeres o teniendo una relación emocional con otras mujeres. Necesitas un encuentro con Cristo. Hombre, si no puedes dejar esos vicios, es porque necesitas un encuentro con Cristo. Joven, si no puedes dejar el mundo, no puedes dejar los placeres, no puedes dejar la vida
pecaminosa, necesitas un encuentro con Cristo para que tu vida sea un parteaguas, para que tu vida sea un parteaguas antes de Cristo y después de Cristo. Necesitas un encuentro con Cristo, porque solamente Cristo puede cambiar tu corazón, puede cambiar tu mente. Solamente su Espíritu Santo te puede hacer una nueva criatura, te puedas nacer de nuevo y tú puedas caminar una vida después de Cristo, una vida nueva, llena de Dios, llena de la abundancia de Dios, de su presencia. Pero por eso necesitas un encuentro con Cristo. Si no puedes cambiar tu carácter, si no puedes sujetar tu rebeldía, necesitas un encuentro con Cristo. Necesitas tener un antes y después de Cristo. Así que vamos a hacer algo. Saca la hojita que te dimos al inicio. Y ahora dale vuelta, gírala en el año 2023. Dale vuelta en el 2023. Pregúntate esto. Contesta esto. ¿Recuerdas esas tres cosas que anotaste antes? ¿Qué cosas, en base a esas tres cosas que anotaste, cómo vas a someter esas cosas a Cristo? Piensa que quizá no lo lograste porque lo trataste de hacer por tu humanidad y Cristo no estaba siendo glorificado. Piensa en esto ahora. ¿Cómo Cristo va a ser glorificado este 2023 en esto? ¿Cómo Cristo va a ser glorificado en esto? ¿Cómo Cristo va a ser glorificado? ¿Cómo voy a glorificar a Cristo este 2023 en esta situación de mi vida? Empieza a contestar ahí. Empieza a contestar ahí. Si tú ya contestaste esas tres, una por una, ve contestando ahí. ¿Cómo voy a glorificar a Cristo en esto? Recuerda la primera, la que fallaste. Contesta ahí, ¿cómo vas a glorificar a Cristo? Porque este 2023, este tiempo, esta semana, estos días que quedan, tiene que ser una CDC, un antes de Cristo y después de Cristo. Yo no sé tú, pero yo quiero que mi vida en 2023 sea diferente al 2022. Yo quiero que el 2022 sea antes de Cristo, era así, y 2023 después de Cristo. Mi vida será diferente, porque ahora Cristo será glorificado